Vamos a comenzar. Hoy vamos a ver vamos a ver lo es que es el tema de formulación, números de oxidación, valencias y llegar al tiempo, estructura de Lewis. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con las definiciones. Primero, con lo que es valencia y con lo que es estado de oxidación. Recuerde que la valencia representa la capacidad que tienen los átomos para combinarse, y en cambio el estado de la oxidación es la carga que tendría o que tendrá un átomo para combinarse con otro átomo. Entonces no es lo mismo valencia que estado de oxidación. Igual los estados de oxidación me dan la carga y al final sumar la carga a todas las moléculas, ustedes saben que la molécula tiene que ser neutra. Entonces, ¿cómo se determinan los estados de oxidación? O hay unas reglas, aquí están las reglas. Primero sé que los estados de una sustancia simple o elementos con estado de oxidación base a cero. ¿A qué me refiero con sustancias simples? El oxígeno molecular, el hidrógeno molecular, todos los gases en estado base van a tener su número de oxidación cero, o sea, su carga va a ser cero. Un compuesto o compuestos químicos con estado de oxidación variado serían el oxígeno. Va a ser -2 para peróxido, -2 y 2. Aquí creo que hay un error. Aquí es -2 para óxidos y -1 para peróxidos. En el caso de el hidrógeno va a ser 1 y -1. 1 cuando forme ácidos y -1 en hidruros. Ya les indico la tabla. La tabla, los metales del grupo 1A tienen número de oxidación 1, los del grupo 2A, número de oxidación 2, y el aluminio, número de oxidación 3. Recuerde eso. Ahí los demás metales sí van a tener número de oxidación variable, pero el grupo 1A, 1, excepto el hidrógeno, y el grupo 2A, todos. Y de los metales que son de transición, bueno, que tienen propiedades metaloides, el aluminio tiene estado de oxidación 3. Y en los iones poliatómicos, la suma del estado de oxidación debe ser la carga del ion. O sea, si es un catión positivo y si es un anión negativo. O sea, aquí están, por ejemplo, los números de oxidación de algunos metales y no metales. En el caso de los metales, tengo +1, +3. En el oro, el hierro, el cobre y el níquel trabajan con +2 y +3. El aluminio y el galio con +3. El estaño, el plomo y el platino con +2 y +4. El cobre y el hidrógeno, el cobre y la plata trabajan con +1 y +2. Y los no metales sí van a tener más de variación, depende cómo se formen. Yo les indico, depende de la columna, cuál es su número de oxidación. Hay casos especiales como el cromo, que cuando es una base trabaja con +2 o con +3, y cuando es un ácido con +3 y +6. O sea, igual esta ficha se la voy a pasar para que vayan revisando cómo son los estados de oxidación para algunos elementos. Ya. Entonces, hasta ahí una pregunta o algo con lo que es número de oxidación y valencia. Entonces recuerde, la valencia representa la combinación, la capacidad que tienen los átomos en combinarse. En cambio, el estado de oxidación son las cargas que tendría o tiene el átomo para combinarse con otro compuesto. Para formar compuestos, perdón. ¿Usted cómo hace la formulación? Vamos a ver la parte de formulación. En la formulación vamos a ver grupos funcionales. Los grupos funcionales, que son grupos oxigenados, que es un metal más un oxígeno y un metal no más el oxígeno, y los grupos hidrogenados, que serían metales más hidrógenos, ciertos, ciertos no metales más el hidrógeno, y al final los ácidos, que son anhídridos mezclados con agua. Pero antes de todo, aquí igual les pongo los grupos funcionales, cuáles son sus fórmulas. Están los grupos funcionales. ¿Qué pasa si yo mezclo un óxido con, bueno, los óxidos se forman al mezclar metales más oxígeno, y esta sería su estructura. Ya, esta estructura, vamos a ver, les más o menos indicarle por qué es así o cómo funciona. Si usted quiere nombrar, bueno, vamos a indicarle cómo usted podría nombrar o cómo usted puede formar compuestos.
Si usted quiere formar un compuesto, hay una regla. Usted tiene el catión en la parte izquierda y el anión en la parte derecha. El catión va a tener una carga positiva y el anión una carga negativa. ¿Ok? Usted tiene un catión y un anión. Cuando usted hace la unión de los dos átomos, ellos intercambian números de oxidación. Intercambian números de oxidación. ¿Eso a qué me refiero? Que la carga que tiene el elemento X pasa al elemento Y la carga que tiene el elemento Y pasa al elemento X como subíndices. Es decir, el nuevo elemento que se forma tendría esta estructura. XA, YB. Pero como los subíndices solo pueden ser números, se les quita los valores de la carga. Es decir, que aquí ese menos pasaría acá, no le quito el menos, solo me quedo con el valor de A. Lo mismo pasa con el B. Lo pongo acá. Como ese no tiene problemas con el signo, lo dejo tal cual, es un número natural. Pero en cambio siempre los subíndices tienen que ser naturales. Entonces, así se forma más o menos una molécula. Intercambio de cargas. Pero las cargas se vuelven positivas para indicar cuántos átomos forman la molécula. Es decir, que aquí hay A átomos del elemento X y B átomos del elemento Y. ¿Ok? Pero siempre es catión, anión. Siempre el catión va primero y después va el anión. Ya, ¿cómo se nombra esto? ¿O cuál es la nomenclatura que se da? Hay muchas formas de nombrarlo. Sistemática, stock o UPAC. O UPAC. Entonces, para cada una vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Siempre se nombra primero el nombre clave del anión. Y luego se pone de el catión. ¿Cómo funcionaría eso? Vamos a ver un ejemplo. Suponga que usted tiene el hierro y acá tiene el oxígeno. ¿Con cuáles son los números de oxidación? ¿Me ayudan, por favor? Si recuerdan los números de oxidación. Como vamos a formar un óxido, el oxígeno trabaja con -2. ¿Y el hierro? ¿Cuál sería su número de oxidación? ¿Es único o tengo varios? ¿Me ayudan? ¿Cuál sería el número de oxidación del hierro? A ver, el hierro tiene dos números de oxidación. ¿Cuáles serían? El hierro trabaja con +2 y +3. ¿Cómo sé eso? Me voy acá y aquí tengo el hierro. +2 y +3. Entonces, eligiendo uno de ellos, vamos a elegir la carga +2. Elegimos la carga +2. Si yo elijo la carga +2, tendría eso. ¿Ok? Hierro con carga +2, que es el catión, y oxígeno con carga -2, que es el anión. Entonces vamos a hacer el intercambio de cargas. Al hacer el intercambio de cargas me quedaría hierro 2, oxígeno 2. Pero recuerde, siempre es indispensable que usted, si se puede simplificar los números, se simplifica. Y el momento de simplificar le quedaría FO. Entonces nombremos este compuesto. El nombre clave del anión, en este caso, es óxido. ¿Cuál es el nombre del catión? De hierro. Pero como son dos,
Esta vez usamos la carga más pequeña, sería óxido de hierro 2. Porque usamos la carga más pequeña. ¿Qué pasaría si trabajamos con el hierro también, pero con esta forma? Carga aquí menos 2 y acá más 3. Pasa lo mismo, intercambio valencias y me quedaría Fe2 o 3. Ya aquí no se puede simplificar y directamente pongo el nombre. El nombre clave del catión, del anión, perdón, es óxido de nuevo. Y aquí sería de hierro 3. En esta nomenclatura se usa el modelo de los números romanos 2 y 3 para indicar la carga que tenía el hierro. En este caso trabajamos con el hierro 2, carga más 2, y hierro 3, carga más 3. Entonces, así más o menos es la nomenclatura. Esa es como que la estructura. Y dependiendo el grupo funcional, es el nombre clave del anión. ¿Si le queda claro esa parte? ¿O necesita otro ejemplo? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Los demás todos entendieron la parte esta? ¿Cómo se forma? Dígame, Yaren. ¿Puedes repetir con otro ejemplo? Ya, ya. ¿Ya le tienes una pregunta o es la misma? Ya, vamos con los no metales para que vean cómo que funciona también. Funciona bien. En los no metales, vamos con el cloro. El cloro tiene varios números de oxidación. Aquí vamos a poner el oxígeno. Cloro, oxígeno, cloro, oxígeno, cloro, oxígeno. Las cargas. Veamos las cargas. Aquí sería la carga menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Recuerde que cuando formamos óxidos, el oxígeno trabaja con menos 2. Ahora, ¿qué pasa con el cloro? El cloro tiene varias cargas. La carga más pequeña es más 1, más 3, más 5 y más 7. Ya, aquí vamos a usar la otra nomenclatura. Si usted tiene la carga súper baja, la carga súper baja se llamaría hipooso. La carga más la carga, la que sigue sería oso. Luego ico y la carga más alta per ico. Eso es para diferenciar los cloros, porque aquí hay distintos números de oxidación. Y esto me indica qué número estoy trabajando. Si pongo hipooso, me dicen que me indica que trabajo el número de oxidación más bajo del cloro. Si me ponen perico, trabajo el número de oxidación más grande del cloro. En este caso, el cloro tiene su número de oxidación va de 1 a 7 en escalas, así, 1, 3, 5, 7. Si hacemos el intercambio, ¿cómo quedaría? Intercambio de cargas quedaría Cl2O, Cl2 o 3, Cl2 o 5 y Cl2 o 7. ¿Ok? Ya. ¿Cuáles serían los nombres de estos compuestos que se formaron? Sería el nombre del anión, el nombre clave, óxido. Puedo poner de cloro 1, que es la nomenclatura que estábamos usando anteriormente, de cloro 3, de cloro 5, de cloro 7, o puedo poner óxido hipo, óxido hipocloroso. Eso me indica que estoy trabajando con valencia más 1. Óxido cloroso, óxido
clórico y óxido perclórico. Esta es otra forma de nombrarlos. También se puede poner como óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. También está bien. En el caso anterior también me ha puesto óxido cloroso, o óxido ferroso o óxido férrico. Las formas de nombrarlos es lo de menos. Solamente me sirve para identificar que este grupo tiene varios números de oxidación. Y cada nombre me indica el número de oxidación. En el caso de esta nomenclatura, hiposo es el número de oxidación más pequeño y perico el número de oxidación más grande. Entonces, hasta ahí queda todo claro. ¿Sí? ¿Alguna duda de los demás? También Profe, hay otro nombre. Dígame, Damián. eso solo ocurre con los no metales, ¿no? No, también ocurre con los metales. Pues no se acuerda. Recuerda esto. Hay ciertos metales. Miren estos metales. El hierro es polivalente. Tiene dos valencias. Hay otros metales como el cromo que tienen más valencia, depende de qué forme. Entonces hay que recordar el número de oxidación para ver cómo forma el compuesto. Mire que aquí también funcionaría que en vez de poner hierro 3 ponga óxido ferroso. Y acá en vez de poner óxido de hierro 3 ponga óxido férrico. Igual me indica cuando es ferroso que trabaja con carga el hierro con carga 2 y férrico que el hierro trabaja con carga 3. Es indiferente. Solo esto me ayuda a reconocer cuando tengo varios números de oxidación. Recuerde que hay metales que tienen varios números de oxidación. En el caso básico, miren el caso básico. Sodio y oxígeno. El sodio, ¿en qué columna está el sodio? Recuerde si tiene su tabla a la mano o por ahí la puede sacar en internet. ¿En qué columna está el sodio? Está en la primera columna, ¿sí o no? ¿Me corrobora eso? Revisa igual. Sí. Entonces, el número de oxidación del sodio es 1. Y al momento de hacer el intercambio de valencias me quedaría esto. ¿Sí o no? Y eso es óxido de sodio. No hay que ponerle ni 1, ni 2, ni 3, porque solamente tiene una sola valencia. Y es un metal, el sodio es un metal. Entonces va a depender del tipo de metal y de las cargas que tenga. Si tiene varias cargas, ya va a depender eso el nombre. Y usted puede trabajar, como le dije, puede trabajar con la nomenclatura de poner al final números romanos o usar el término hipo, hiposo, oso, ico y perico. O también hay otra, la que usa el monóxido de aquí, voy a hacer aquí. Pongámoslo aquí. Monóxido porque solo es un oxígeno. Aquí sería monóxido de dicloro. Aquí sería trióxido de dicloro. Y así con los demás. El número de oxígeno me indica lo que tengo que ponerle adelante al oxígeno. Por ejemplo, el otro sería pentaóxido y el último sería hectaóxido. Entonces, esa es otra forma también de nombrarlos. Ya depende de cómo esté en el texto o cómo usted lo lea. Pero recuerde que la forma como lo nombra le indica los números de oxidación. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Igual aquí creo que en la ficha están las nomenclaturas, miren. ¿Cómo puedo conseguir eso, lo que está mostrando ahorita? La ficha. Yo se las puedo pasar. ¿Cómo? Esta ficha, Ajá, yo se las paso. allá.
Entonces, ¿hasta hay alguna pregunta con esto de aquí? ¿No? Entonces, vamos a creer que por aquí tiene ejercicios para practicar. ¿No están? Todos son peróxidos, todos no. Miren, aquí hay ejercicios para que se den cuenta cómo está la formación. Miren, estos son óxidos, este ejemplo, lo del... ¿Este qué familia es? Esto es el flúor. Y se dan cuenta que automáticamente hice el cambio de valencia. El flúor lleva el número de oxidación del oxígeno y el oxígeno el número de oxidación del flúor. Solamente que se le pone el signo menos que tendría el -2, se lo deja nomás como 2. Y miren cuáles son las familias. Óxido hipofluoroso, fluoroso, fluórico y perfluórico. Acá también pasa lo mismo, miren. Acá hay que hacer algo, miren. Esta es la familia del azufre, los nitrogenoides. Si se da cuenta, los nitrogenoides trabajan con 2, 4 y 6. Esos son sus números de oxidación. Miren cómo se forman. Quedaría S2O2. Pero tengo que simplificar. Ya les dije, cuando ustedes vean que los números se pueden simplificar entre ellos, simplifíquelo y pone SO, SO2 y SO3. Aunque ahí después es complicadito de ver la carga, pero ya le indico. Hiposulfuroso. Bueno, aquí sería sulfuro. Bueno, aquí sería solamente sulfuroso, sulfúrico y hipersulfúrico. Ya, hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. No hay la más grande. Solo la más pequeña a la mediana. Aquí solamente tiene tres números de oxidación. Lo mismo con mira, el nitrógeno. El nitrógeno es parecido al cloro y al final son los carbonoides. Es el mismo concepto, sino que directamente aquí ya se cambian directamente las cargas porque usted ya domina el concepto de que cuando va a formar compuestos, los átomos cambian sus cargas. La carga del anión pasa al catión y la carga del catión pasa al anión. ¿Ok? ¿Sí le queda claro eso? Igual para que revise. Acá hay otros ejemplos, pero aquí les pongo otro ejemplo. Aquí está el cobre con dos números de oxidación, la plata con un solo número de oxidación y el oro tiene 2 números de oxidación. Y miren cómo queda. El primero, el más bajo, óxido cuproso. El otro es óxido cúprico, óxido de plata, ya que no hay más que solamente uno. El otro sería óxido auroso, el más bajo, y áurico, el más grande. Entonces se da cuenta, no es complicado si usted conoce más o menos la funcionalidad o cómo trabajan este tipo de compuestos. Ya, estos son los oxigenados. Creo que por aquí tengo los hidrácidos. Acá observen, estos son los hidrácidos. Mire cómo están formados. Y aquí la palabra clave, o sea, el nombre clave, porque aquí tengo un catión y un anión. Este sería el anión y este sería el catión. Aquí el hidrógeno trabaja con positivo. Ahora, aquí la palabra clave sería ácido. Y al elemento, al anión, o sea, bueno, al catión, esto es el catión, se le pone la palabra hídrico al final. Fluorhídrico, clorhídrico. Acá sería bromhídrico y yodhídrico. Pero siempre es ácido. Esto es cuando usted toma a los no metales y al hidrógeno como catión. Entonces, ¿sí le queda clara esta familia? Entonces, cuando usted quiera formar hidrácidos, recuerde que hay esta norma. Usted toma como catión al hidrógeno y como anión a los no metales. Y también vean una característica. Estos no metales están en la columna 17. Cuando ellos son aniones, su número de oxidación es -1. Porque están en esa columna. En cambio, mire este de aquí. Este es un caso especial. ¿Qué elementos son? Azufre y selenio. ¿En qué columna están el azufre y el selenio?
Ya, si usted revisa su tabla, va a ver la columna y se va a dar cuenta que como están en esa columna, su carga o número de oxidación va a ser -2. Por eso cuando hacen intercambio de cargas, el hidrógeno se queda con el -2. ¿Sí? Esta es una forma sencilla de que usted vea cómo se forman los ácidos oxácidos o los ácidos. Estos son compuestos que se forman al mezclar un ácido no metálico, bueno, un óxido metálico más agua. O también hay otra forma de verlos. Usted toma un hidrógeno y lo une con un anión ácido, un radical ácido. Las dos formas son válidas. Si usted conoce el óxido metálico y le suma agua o le agrega agua, usted tiene una nueva reacción. Esa reacción es un ácido que se forma. Y lo mismo que pasó con lo anterior. Hacen intercambio de valencias y se da cuenta que, o aquí no es intercambio de valencias, aquí se suman los oxígenos y los hidrógenos y se puede. En este caso, usted se da cuenta que aquí hay un oxígeno y aquí hay un oxígeno. Lo suma y tendría 2 oxígenos. Y al momento de darse cuenta, usted simplifica y le quedaría este ácido. Este ácido tiene el mismo nombre. Este ácido tiene el mismo nombre que el óxido no metálico que le dio la vida. Solamente que se le pone ácido. ¿Alguien tiene? ¿Ya? Entonces ese sería ácido del óxido que se formó. ¿Qué óxido es este? Este creo que era el óxido hipofluoroso. Entonces, ácido hipofluoroso. El siguiente sería, este de aquí, sería ácido fluoroso, ácido fluórico y ácido perfluórico. Lo mismo pasa con el azufre cuando forma óxidos y se suma agua. Sería ácido hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Entonces, si tienen hasta ahí todo claro, ya, eso es una forma. Ya les voy a mostrar la otra forma cómo es, sabiéndose los radicales, pero ese sabiéndote, por ejemplo, el radical clorato, el radical, déjame poner aquí, creo que tengo todos los radicales, para que vaya trabajando. Eso los pongo, pues. Déjame conseguir pegar la tabla de los radicales. Yo tenía por aquí los radicales. Deme un segundito.
iones que usted puede aprenderse, que no son difíciles de aprenderse. Y eso tiene sus cargas. Como son iones, en este caso serían aniones, son negativos. Entonces tengo, ¿cómo se forman esos iones? Se forman de los ácidos que anteriormente formamos con el agua, quitándole un hidrógeno. Entonces sería el nitrito, el nitrato, el sulfito, el sulfato, el carbonato, el fosfito y el fosfato. También hay perclorito, clorito, clorato, perclorato. ¿De qué depende eso? Usted recuerde que cuando un compuesto terminaba en oso y en ico. Si no va en ico, usted le cambiaba el ico por el ato. Y si terminaba en oso, usted cambiaba el oso por el ito. Entonces aquí, estos vienen de, si es nitrito, era un ácido nitroso. Acá, como es ato, nítrico. Acá lo mismo. Ito era un fosfato, era fosfato, era fosfórico, sí, el fosfórico y tiene un nombre. El hito, bueno, ya, fosfito, ya. Acá en el sulfito lo mismo, sulfato, era sulfuroso, sulfúrico. Lo mismo con el carbonato, era carbónico. Entonces, esto de aquí nos sirve para ya armar las sales binarias. ¿Cómo funciona eso? Usted trabaja, digamos que va a tomar un elemento metálico como el calcio y le va a poner un anión como, digamos que el sulfito. Usted sabe que se tiene carga -2. ¿Y el calcio? ¿En qué columna está el calcio? ¿En qué columna está el calcio? ¿En la Dos. columna 1 o en la columna 2? ¿1A o 2A? Dos. 2A. Entonces su carga sería +2. Entonces, hace el cambio de cargas y ¿cómo le quedaría? Como eso no puede, se puede simplificar, quedaría esto. Y eso tiene un nombre. Primero vamos a poner el nombre clave. ¿Cuál sería el nombre clave? Sulfito de calcio. Entonces, toma el nombre del radical ácido, toma el nombre del radical ácido, porque esto es un radical ácido, y después el nombre del metal. Digamos que usted quiere, le dicen, forme el carbonato de plata. ¿Cómo usted formaría? Si ya, a ver, ya vamos con los nombres. Si me piden el carbonato de plata, aquí yo reconozco dos cosas. Yo sé que cómo formo el carbonato de plata. Primero sabemos que la plata, ¿cuál sería? Tenemos que reconocer cuál es el anión y cuál es el catión. Aquí, ¿cuál sería el catión? Acá el anión. Si sabemos, el carbonato tiene CO3 con carga de -2. ¿Y la plata? ¿Cómo se escribe la plata? Ajeno. ¿Y la plata tiene valencia múltiple o univalente?
¿Cuál es el número, bueno, cuál es la carga de la plata? Si revisamos la carga de la plata, yo creo que por aquí la tenía, hasta les mostré un ejemplo. La carga de la plata es +1. Aquí está la carga de la plata. Entonces, tomamos la carga de la plata y ponemos aquí +1. Y hacemos el intercambio de números de oxidación. Y me va a quedar AG dos CO3. Y ese va a ser el carbonato de plata. Entonces, con el nombre yo me puedo ir más o menos guiando de cómo formarlos. En cambio, si me pidieran no sé, el nitrato férrico. ¿Cómo sería el nitrato férrico? A ver, ¿cómo formarían el nitrato férrico? ¿Cuál sería la orden? Vamos a formar el nitrato férrico. Me piden un compuesto, forma nitrato férrico. Entonces, aquí, como me indican, vamos a trabajar con el hierro. El hierro y el nitrato. Nitrato, como es nitrato, su número de oxidación es 1. -1, perdón. Entonces aquí sería -1, porque ya sé que, ya por default sé que ese tiene -1. En cambio, el hierro, como dice en férrico, es el mayor número de oxidación, ya que usan el término ICO. Entonces aquí sería +3. Ya hago el intercambio de valencias. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría FeNO3. 3. Entonces ese sería el nitrato férrico o nitrato de hierro 3. ¿Te das cuenta que ya no es complicado esto de la formulación? Si sabes más o menos la pauta, sabes los radicales ácidos, puede ir formando las sales. ¿A qué será igual el fosfito cuproso? Bueno, cúprico. No cuproso. ¿A qué será igual el fosfito cuproso? A ver. ¿Cómo le queda? Nuestro catión sería el cobre y el anión sería el fósforo, el fosfito como tal. Ya, el ion, vamos a ver, sería el cobre, Cu, ¿correcto? Y vamos con el fosfito. El fosfito tiene carga de -3. Tiene carga de -3. Como me dicen cuproso, ¿cuáles son los números de oxidación del cobre? Tiene 2. Pero como es cuproso, es el más bajo. ¿Cuáles son los números de oxidación del cobre? ¿Se acuerdan? Igual acá está. Vamos a ver. Cobre, 1 y 2. Como es el más bajo, sería +1. ¿Sí? Recuerden, oso me indica el número de oxidación más bajo. Ico, el más grande.
En este caso hago los intercambios y me quedaría CU3 Entonces, ese sería el fosfito cuproso. Entonces, ¿sí está claro esa parte de formar estos compuestos? ¿O tienen Profe, alguna una pregunta? duda. Dígame. Con el... Ay, se me olvidó el nombre. Eh, Se me olvidó el nombre. Bueno, el anterior ejemplo. Las valencias no se tienen que multiplicar al momento de obtener el nitrato y tener la valencia de 3. No, es que el nitrato, al momento de usted al formar los compuestos, esos números de oxidación, los números de oxidación se intercambian, no se multiplican. Si te das cuenta, este pasa acá y este pasa acá. Pero solo es el número, no la carga, solo el número. ¿Sí me hago entender? Sí, gracias. Si te das cuenta, en todos los compuestos que hemos armado así, hay un intercambio de cargas, mira. La carga del catión, el número de la carga del catión pasa al anión y el número de la carga del anión pasa al catión. Entonces hay un intercambio de números de los números de las cargas. Y si se puede simplificar, se simplifica, en el caso que se pueda. Ya, entonces, creo que esto es la parte de... Bueno, es lo mismo que les acabo de explicar aquí hace un momento, pero esto está visto de esta forma. ¿Cómo se forman las sales? Esta es la reacción. Es una reacción de neutralización. Ya, es el mismo concepto, solamente que ahora está visto en una forma de una reacción. ¿Cómo se forma una sal neutra o una sal ácida? Es una base más un ácido, se produce una sal ácida y agua. Esto es una acción, las dos son acciones de neutralización. Ustedes se dan cuenta cómo se están de esta reacción, cómo hace que se suelte un catión de litio y un anión de este radical ácido. Puede haber radicales ácidos que aún contengan hidrógeno. En este caso, de las sales que se ocupan todos los hidrógenos, son los que acabamos de ver hace un momento, como el sulfato, el sulfito, el carbonato, el perclorato. Ahí se ocupan todos los hidrógenos. Hay casos de que no se ocupan todos los hidrógenos y te quedan sales ácidas. Esas son sales neutras, que ya no contienen hidrógeno al momento de tener el producto. Pero miren cómo se forma. Se forma con estos. Esto, si usted ve, otra cosa me faltó explicarle. ¿Usted cómo reconoce las bases? Ya, esta es una función de base. La base usted siempre la reconoce porque tiene un OH, un hidroxilo. Entonces, ahí usted reconoce que tiene una base. Entonces, una base es un anión hidroxilo y un metal. Entonces, ahí usted forma una base. Entonces, un anión hidroxilo con un metal. Y asimismo va a depender del número de oxidación del metal. Pueden ser metales como en la primera y la segunda columna que tienen números de oxidaciones fijos, o pueden ser de metales de transición, que esos tienen varias valencias, como el oro, el cobre, como los ejemplos que están aquí. Entonces, usted asimismo, es lo mismo que hicimos hace un momento. El hidroxilo tiene su valencia de -2, intercambian y le queda la fórmula ya dada. Está el hidróxido auroso y hidróxido áurico. Si se da cuenta, este 2 pertenecía a esto de aquí y este 1 acá. Para que más o menos observe cómo hubo intercambio de valencias. Ya, aquí vamos a ver algo. Esto es lo que les decía hace un momento antes de pasar a las sales, porque es para que usted entienda. Hay radical normal y radical ácido. ¿Cuál es la diferencia entre radical normal y un radical ácido?
un radical normal es aquel que se le consume todos los hidrógenos. Y un radical ácido es que aún contiene hidrógeno. Y aquí está lo que yo le decía hace un momento. El oso lo cambio por hito y el ico por ato. Y aquí está la terminación hídrico o uro, dependiendo de cómo trabaje el radical. En este caso, si usted se da cuenta, miren, la de aquí es el ácido hipocloroso. Si usted al ácido hipocloroso le quita un hidrógeno, está formando hipoclorito. Se le quita lo ácido y el oso lo cambio por hito. Y mire cómo es la carga. La carga es -1. Es un anión con carga -1. ¿Por qué pasa eso? Porque usted tiene toda esta molécula. Y al momento de quitarle el hidrógeno, le está quitando un electrón. Entonces se hace negativo. Entonces por eso queda -1. Porque este hidrógeno tenía carga +1. Y para poder completar, si esto tiene carga +1, todo esto tendría que tener carga -1. Y +1 menos 1 me da 0. Para que la molécula esté neutra. Mira el caso de acá. Lo mismo. ¿Qué pasó? Formo, este es el ácido que usted conoce, el ácido normal, lo simplifica y tiene el ácido hipocloroso. Ahora, si le quita un hidrógeno, forma el clorito. Y así puede formar con todos los ácidos que usted sabe formar. ¿Sí? Y ahí viene lo que le decía, que las reacciones vienen reacción de neutralización para un medio que le da una sal neutra, porque las dos me van a dar sal, solo que una va a ser neutra y la otra va a ser ácida. Y recuerden, neutra es cuando yo no tengo ningún hidrógeno en el producto. En cambio, en esto de aquí me refiero, porque acá siempre va a aparecer agua, siempre. Cuando usted tiene esta reacción de neutralización, donde tiene una base y un ácido, siempre va a aparecer una sal y agua. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Ya le expliqué. Si usted se da cuenta, en esta aparece un hidrógeno. Eso es una sal ácida. Si usted es una sal, usted la ve. ¿Cómo sé que es una sal? Una sal se forma con un metal y un radical. Si el radical no contiene hidrógenos, es un radical normal. Pero si el radical contiene hidrógenos, es un radical ácido. Que le quede claro eso, ¿ok? Están los que estamos formando, los óxidos metálicos, las sales, aquí hay otras sales. Esas son sales sencillas. ¿Cuáles son las sales sencillas? La que usted toma un no metal y un metal. Ahí usted ve el cloruro de sodio, lo mismo, intercambia valencias. Recuerde que el sodio está en la columna 1 y el calcio está en la columna 2. Por eso pasa eso. Y como el cloro es de la familia 17, de la columna 17, entonces por eso trabaja con -1. Lo mismo con el yodo y el flúor. En estas sales, la palabra clave es toma el anión y lo pone, la terminación sería uro. Cloro, cloruro. Yodo, yoduro. Flúor, fluoruro. ¿Cómo sería el nombre? Bueno, ya esto te ve que se llama, esto se llama carburo de calcio. En cambio, si usted trabaja con dos no metales, ahí sí va a cambiar la cosa. Si se da cuenta, tengo el nitrógeno, tiene valencia 1, 3 y 5. Va a tener cloruro hiponitroso, cloruro nitroso y cloruro nítrico. Ya, el cloro va a ser su anión. Y el nitrógeno va a convertir en catión. Recuerde que el nitrógeno tiene varias valencias. Lo mismo pasa con el fósforo
Y también puede usted mezclar nitrógeno con fósforo. Estas también son mezclas que usted hace con los no metales. Igual, esto también tengo que pasarle para que vaya revisando, que no es difícil. Es lo mismo que hicimos al inicio, solamente que ahora estamos mezclando un no metal con un metal y dos no metales para formar las sales normales. ¿Ok? ¿Hasta no tiene una pregunta o algo? Estos son ejemplos para que usted se vaya guiando. La formulación no es complicada, la formulación solamente es saberse nomás quién es el anión y quién es el catión y ahí usted va trabajando. Ya que los números de oxidación sí se complican un poquito más. Bueno, esto sería para que usted me diga, me ayude a identificar los compuestos y póngale nombre. Esta actividad queda para usted. A ver, ¿cómo sería? Vamos a trabajar con la primera. ¿Cómo se llamaría la primera? ¿Cómo se llama el primer compuesto? ¿Cómo se llama el primer compuesto? ¿Me ayudan? Óxido de hierro 3. Ya, óxido de hierro 3 o óxido. El de abajo, ¿cómo se llamaría? Aquí, ¿quién es el anión y quién es el catión? ¿Quién es el anión? ¿Quién es el catión? En este caso, el anión es el hidrógeno. Entonces, esto sería un Hidruro de sodio. correcto. El otro, ¿cómo sería? Sería un ácido clo. Cuando el hidrógeno está al inicio, usted sabe que es un ácido. Y como es de los ácidos que se forman con un no metal, este es un ácido clorhídrico. El siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese? Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. El siguiente. Ácido sulfídrico. Ácido sulfúrico. Sulfídrico. O sulfúrico. Sulfúrico, porque hídrico es cuando son con los no metales. Ah, ok, ok. Ácido sulfúrico. El de abajo, ¿cómo se llamaría? NaBr. ¿Cómo se llamaría ese compuesto? ¿Mm? ¿Quién es el anión y quién es el catión? Aquí el catión va a ser el sodio y el anión el bromo. Entonces sería bromuro de sodio. ¿Cómo se llama el siguiente? ¿Cómo se llamaría este?
¿Cómo se llamaría ese de ahí? Recuerden que esto es un anión. ¿Qué anión es ese? A ver si no se acuerdan los aniones. Podemos ver qué anión sería ese. El anión Litio. carbonato, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría este nombre? Haciendo todo el arreglo. Carbonato de litio. Correcto. ¿El siguiente cómo sería? Dióxido de Dióxido carbono. de carbono. Dióxido de carbono o tiene otro nombre. ¿Cómo sería el nombre si no ponemos dióxido? Óxido hipocloroso. No, sería óxido Cloroso. No, perdón, car- carbonoso. Mala mía, vi cloro. carbónico. Porque recuerden que el carbono trabaja con dos valencias, con 2 y con 4. Y esta es la valencia más alta. Entonces sería óxido carbónico. Carbonoso fuera si fuera CO. Ya, ahora sí, el siguiente, ¿cómo sería? Sulfato de hierro. Sulfato de hierro. ¿Cuál hierro? Férrico. O sea, si me vamos con lo que me dijo su compañero, sería sulfato de hierro. 2 o 3. ¿El más alto o el más bajo? ¿Cuál? 3. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque hubo un intercambio. Este 2 era de acá y este 3 era de acá. Entonces es sulfato de hierro 3. O sulfato férrico. Entonces, si ven que no está difícil formular. Ya se acordaron, ¿no? ¿Hasta ahí no hay dudas? ¿Estaba fácil la actividad? Regaladísima, ¿no? Ya, entonces, como ya saben formular, vamos a la parte de las estructuras. Estructuras de Lewis. Ya, en las estructuras de Lewis vamos a tomar en cuenta que ya usted sabe formular. Como usted ya sabe formular, ya reconoce las fórmulas y sabe el número de átomos, sabe las cargas, porque es necesario que usted sepa las cargas, y la regla del octeto. Recuerde, los no metales tienden a seguir la regla del octeto, es decir, quieren completar 8 electrones para ser estable, excepto el hidrógeno. El hidrógeno solo con 2 ya tiene estabilidad. El resto, no, en los metales sí no sigue eso, los metales ya son estables. Los no metales quieren cumplir la regla del octeto, ¿sí? Pues aquí le pongo, el no metal debe completar el octeto, el no metal. No dice nada de los metales, solo no metal, ¿ok? ¿Y por qué pasa eso? Usted recuerda esto de aquí, mire, tenemos esta ilustración. Mire el sodio. El sodio está bonito con su electrón, pero el neón ya está completo. Tiene sus 8 electrones en su órbita. Entonces, el neón, perdón, es estable. Al ser estable, no molesta a nadie. En cambio, el sodio, al tener un electrón, él lo puede compartir con otros elementos para poder formar compuestos. Entonces, esa es como que la forma de ver las estructuras de Lewis. Ver cómo son los enlaces en los compuestos. Veamos un ejemplo. Tenemos cómo calcular los pares los enlaces. Primero vamos a ver
el ejemplo. Tengo NH3. Vamos a ver los electrones de valencia. Sabemos que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Cómo sé eso? El nitrógeno está en la columna 15. Al estar en la columna 15, tiene 5 electrones en su última capa. Entonces hay que saber eso. Los elementos que están en la columna 1 y 2 tienen 1 y 2 electrones en su última capa. Los elementos del 13, 14, 15, 16, 17 siguen ese orden. 3, 4, 5, 6. Y el último, que serían los gases nobles, 8. Pero nos vamos a fijar en los no metales. Columna 17, 7 electrones. Columna 16, 6 electrones. Columna 15, 5 electrones. Columna 14, 4 y la 13, 3. Como el nitrógeno está en la columna 15, tiene 5 electrones en su capa de valencia. Y pongo eso 1, 1 y 1 porque el hidrógeno tiene 1, aporta 1. Como son 3 átomos de hidrógeno, serían 3 electrones. Entonces sabemos que los electrones de valencia van a ser 8. Los 5 que aporta el nitrógeno y los 3 que aporta el hidrógeno. Ahora, vamos a ver lo que tienden a completar. Si usted se da cuenta, el nitrógeno para completar le faltan 3. Y a los hidrógenos le falta 1 a cada uno. Significa que hay 14 electrones que tendría que haber. Tendría que haber 14 electrones por completar. Pero tengo 8. Entonces vamos a hacer la diferencia. La diferencia serían los enlaces que se van a formar. Como tengo 14 electrones por aparear y solo tengo 8 electrones en mi última capa, 14 menos 8, 6. Entonces sería 3 pares, o sea, 3 enlaces. Vamos a ver el dibujito. Si usted se da cuenta, aquí están los 3 pares. Par 1, par 2 y par 3. Aquí están los electrones que comparten. El hidrógeno comparte un electrón con el nitrógeno. El nitrógeno comparte con el otro hidrógeno y así con el otro hidrógeno. Pero como le faltan 2 electrones al nitrógeno para ser estable, le ponemos 2 afuera. 2 puntitos afuera. ¿Sí? ¿Sí entiende? ¿Cómo es más o menos esto? Calcula los electrones que usted tiene en la última capa, los compara con los electrones que debería tener y sacan los enlaces. En este caso hay 3 enlaces, más los 2 electrones que están libres, bueno, no libres, están aquí afuera del nitrógeno, que no se pueden aparear. ¿Sí le queda claro el concepto? Ya veamos otro ejemplo para que vea. Ya, este es el ozono. El ozono es un compuesto formado solamente de oxígeno. Asimismo, el oxígeno está en la columna 16. Como está en la columna 16, tiene 6 electrones en su última capa. Usted sume todos los electrones y le va a dar 18. Ahora sí, para completar, como es un no metal, tiene que llegar a 8. Entonces usted se da cuenta que hay 24. A los 24 le restan los 18 y quedan 6 electrones libres. Esos son los electrones que se van a formar pareja o formar los enlaces. Y usted se da cuenta que tendría esta estructura. Un enlace y un doble enlace. Pero dése cuenta de algo. Esto vale por 2. Por 2 y por 2. Entonces ahí tendría 6. Y los dos de acá, 8. Está completo. Mire el de acá. 2, 4, 6, 8. Está completo. Y el de en medio sería 2, 4, 6 y 8. Entonces está completo. Esa sería una forma. Pero también hay otra, mire. Hay elementos que pueden tener varias estructuras de Lewis. Y eso se llama resonancia. Pasa con algunos elementos, no con todos. Pero este es el ejemplo que les pongo para que se den cuenta cómo funciona con el ozono. Veamos otro ejemplo. Por aquí creo que tiene otro ejemplo. No hay más ejemplos, pero vamos. Ya vamos a hacer los ejercicios propuestos, ¿ya? Vamos a formar ese... Hagamos el A.
¿Cómo sería la estructura de Lewis del A? A ver, ¿me ayudan? A ver. Pensemos, el cloro, ¿en qué columna está el cloro? Si usted revisa el cloro, ¿está en qué columna? Revise su tabla y dígame la columna del cloro. ¿En qué columna está el cloro? El cloro está en la columna, creo que si no estoy mal, en la columna 17, ¿no? ¿Sí o no? En la columna 17. Como está en la columna 17, él tiene 7 electrones en su última capa. Vamos a revisar algo. El aluminio tiene 3 electrones por compartir. ¿Por qué el aluminio tiene 3 electrones por compartir? Porque está en la columna 13. Entonces el aluminio estará en el centro, ya que él tiene solamente que compartir 3 electrones. Es decir, él comparte este electrón y este electrón. Como tengo 3 cloros, también el cloro comparte un electrón y comparte un electrón. Ya, hasta ahí claro. El aluminio puede ceder 3 electrones, o sea, uno para cada cloro. Y el cloro también, para reponer, hace el enlace. Entonces esos dos se juntan. Pero el cloro aún le falta por completar. ¿Cuánto le falta a cada cloro para completar y ser estable? ¿Cuántos puntitos debo dibujarle a cada cloro para que sea estable? 3, ¿no? 2 aquí, 2 acá y 2 acá. Ahí el cloro es estable. Ahí están los 8 electrones, usted cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como le dice a eso a ese, también a los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá y acá y acá. Entonces usted se da cuenta que ahí está la estructura de Lewis del cloro. Perdón, sería del cloruro de aluminio. ¿El B cómo quedaría? A ver, ¿cómo le quedaría el B? ¿Cómo le quedaría el B? El oxígeno es la columna 16. El oxígeno necesita, bueno, lo puede. Entonces el litio sería, ¿cuántos enlaces forma con el oxígeno? A ver. El litio está en la columna 1. Él solo puede compartir un enlace, ¿no? ¿O cuántos enlaces puede compartir el litio? Como hay 2 litios, vamos aquí a poner el oxígeno. Si usted se da cuenta, hay 2 litios. Usted pone el oxígeno y un litio de cada lado. Como el litio solamente puede compartir un enlace, sería uno aquí, uno acá y el oxígeno acá. Entonces, el litio tiene solamente un electrón, por supongo uno de cada lado, que puede compartir. Y el oxígeno va en medio porque él tiene más electrones. Él puede compartir 2. Y si usted se da cuenta, ya los compartió. Este electrón le dio a este litio y este electrón le dio a este litio. ¿Cuántos electrones todavía les falta al oxígeno para ser estable? ¿Cuánto le faltaría al oxígeno para ser estable? ¿O cuántos
electrones tengo que dibujar? Los que completen el octeto. O sea, 2 más, ¿sí? O sea, 2 de cada lado. Si usted cuenta, hay 8. 2, 4, 6, 8. Entonces ya está la estructura de Lewis del óxido de litio. ¿Cómo sería el cloruro del cloro atómico? Y atómico. ¿Cómo me quedaría esta estructura? A ver, ¿cómo les quedaría? A ver. Intenten a ver cómo les queda. Irían 2 cloros y luego se completarían los enlaces. Ya serán 2 cloros, correcto. CD1, CD1 y ahí completan los que faltaban, ¿no? Porque ellos Así es. están en la columna 17. Significa que les falta un electrón a cada uno para ser estable. Y los otros van acá afuera. ¿Sí? ¿Les queda ahí? ¿Y el O2? ¿Cómo sería el O2? ¿Cómo quedaría el oxígeno diatómico? A ver. Hago lo mismo, dibujo 2 oxígenos, oxígeno, oxígeno, pero miren los enlaces. El oxígeno tiene 2 electrones que compartir. Bueno, o le faltan 2 electrones para ser completos. Entonces sería 1 y 1, 1 y 1. Hasta ahí, ¿cuántos electrones hay? 4. Quiere decir que aquí tengo que ponerle 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Y si usted cuenta, tiene que haber 8 electrones. ¿Hay 8 electrones? Entonces, ¿sí está entendiendo lo que estamos haciendo? La estructura de Lewis trabaja con los electrones que están por completar el octeto, tanto para los no metales, y en los metales tratar de hacer los enlaces. ¿Sí le queda claro o alguna duda por ahí? ¿O alguien no está entendiendo qué estamos haciendo? Que levante la mano, ¿se entendió? Bueno, que reaccione, si entendió. Si no entendió, puedo explicarle otra vez. Ya, Junior se entendió. Joshua entendió. ¿Los demás entendieron? Ahí se entendió. Sí, ¿Mande? que sí. Ok. Entonces ya, vamos con el siguiente. ¿Cómo sería el óxido de bromo? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería la estructura de ese óxido? El oxígeno en medio. Queda el oxígeno en medio y aquí comparten 1 y 1. 1 y 1, ¿no? Ahora sí, ya como comparten esos enlaces, esos electrones, vamos a completar ambos. ¿Cuánto les falta para completar al bromo? Al bromo le faltaría, aquí están los electrones del bromo. El bromo es un no metal. Recuerde que el bromo está en la columna 17. Entonces, él solo puede compartir un electrón. El oxígeno puede compartir 2 electrones.
Y entonces ahí sale la estructura de Lewis de el óxido de bromo. ¿Cómo sería el nitrógeno molecular? A ver. ¿Alguien ayuda con eso? Y terminamos con esto. Y al final hacemos el complicado, ya que es el NOCl. ¿Cómo quedaría ese? De la ¿Cómo misma quedaría? manera que el oxígeno molecular. ¿Mande? De la misma manera que el oxígeno molecular. Ya pone 2 nitrógenos ya. Pero no cambian los enlaces. Solo estarían unidos por uno, ¿no? Seguro. ¿El nitrógeno en qué columna está? En la columna 15. Quiere decir que puede compartir hasta 3 electrones. Entonces, él tendría que poner 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. ¿Si ve la diferencia con el oxígeno? Si usted cuenta, aquí están los 8, miren. 1, 2, 3, que son 6, y estos 2, 8. Eso pasa porque él está en la columna 15. Al estar en la columna 15, le faltan 3 electrones. Entonces, como les faltan 3 electrones, comparten entre ellos para llegar al octeto. ¿Cómo sería el último, ya? Para terminar esta parte de la estructura. Como el que tiene que completar El que más es el comparte más, nitrógeno, dígame. y bien el centro. Eso mismo iba a decir, que el que comparte más electrones, como el que comparte más electrones, el nitrógeno iría en el centro, acompañado de, primero iría el cloro y luego el El oxígeno. cloro, eso es indiferente, ¿ya? ¿Cuál de los va? ¿Oxígeno o cloro? Pero siempre el que va en medio es el que comparte más electrones. En este caso, el nitrógeno comparte 2 con el oxígeno y 1 con el cloro. ¿Ok? Y ahí sí, ¿cuántos le queda todo el oxígeno al nitrógeno? 2 por completar. Y al oxígeno, 4. Y acá al cloro se le faltan más. Esa es la estructura de Lewis de ese compuesto. Recuerde, siempre los compuestos, estas estructuras se arman dependiendo de qué familia son. Si son de la familia del grupo 17, 16, 15, ellos tienen una tendencia. Por ejemplo, el grupo 16 tiene la tendencia a que le faltan 2. Al grupo 15 le faltan 3. Al grupo 17 le faltan 1. Los metales sí, solamente tienen un comportamiento o 2 dependiendo del tipo de metal. Puede ser de hierro, ejemplo, un óxido férrico no tiene la misma estructura que un óxido ferroso. Entonces hay que darse cuenta de eso. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda sobre esto? ¿Lo veo fácil? Ya, esto le ayuda para el tema que vamos a ver después. Pero hasta ahí yo creo que todo claro, ¿no? Ya, lo que sí recomendaría es que vaya revisando un poquito lo de nomenclatura. Igual ya se da cuenta que no es difícil, solamente es aprenderse nada más o reconocer quién es el anión y quién es el catión. Los números de oxidación para ir revisando esa la próxima clase. La próxima clase vamos a revisar geometría molecular y después cómo calcular los números de oxidación en una molécula. Ya porque no me los van a dar. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a ver revisar esta parte, que no es difícil. Y ya si usted tiene la estructura de Lewis, ya puede hacer la otra que es la geometría electrónica y la geometría molecular. Sobre todo la electrónica, porque les pueden hacer preguntas sobre eso. Entonces vamos a reconocer qué tipo de compuestos tengo y cómo están formados. Entonces eso lo vemos en la próxima clase, ¿ok? Entonces hasta ahí no tienen dudas.
antes que nos vayamos para los temas vistos, ¿qué vemos el día de hoy? Vimos números de oxidación, vimos la parte de cómo usarlos en la formulación y vimos estructura de Lewis. Entonces, esto lo vamos a ver después con más detalle. Esta plantilla tengo que pasárselas. Me hacen, bueno, igual, aquí igual se las dejo proyectadas para que usted cuando tenga el video le pueda sacar captura de pantalla ahora si quiere, para que lo tenga ya a su disposición. Igual se los voy a pasar al grupo para que lo tenga. Y esto más o menos es el resumen de la clase. Solo faltó ver la última parte, que son las estructuras moleculares. Pero aquí está también lo de la estructura de Lewis. Aquí también hay un ejemplo de estructura de Lewis, la del agua y la del dióxido de carbono. Es lo mismo que acabamos de hacer, solamente que hay que elegir bien el átomo central, que el átomo central siempre es el que tiene más, es el que tiene posiblemente más en electrones por compartir o por completar. Entonces, no sé si tiene alguna duda o pregunta antes de irnos. Igual ya le subo la clase para que igual la revise como usted quiera y vaya estudiando un poquito mejor. Ya, esta semana en clases de química presencial, los del sábado tengo que darles la parte de balanceo por redox. Y a los de los domingos ya comenzar con estequiometría, porque tengo más horas con ellos. Entonces, si no tienen alguna duda o pregunta, nos quedamos hasta ahí. ¿Les parece bien? Bueno, chicos, ya, entonces nos quedamos hasta ahí. Cualquier cosa, yo en el grupo les mando la información que necesitan, ¿ok? Ya bueno, los dejo, pasen bien, cuídense, chao.